mis hermanos, jueves sacerdotal, jueves de la vida religiosa. Este mes estuvimos viviendo las fiestas de la Virgen del Carmen y aproveché muchas oportunidades para decirles que se hagan carmelitas, laicos carmelitas y frailes y monjas, que este carisma vale la pena. Vuelvo y lo repito, vengan y háganse frailes y monjas de Dios. Vengan y háganse sacerdotes de Cristo Jesús. No se queden mirando simplemente la televisión. Salgan de sus comodidades y entréguense a Cristo. Vale la pena. Evangelio según San Mateo, capítulo 13, versículo del 10 al 17. En aquel tiempo se acercaron a Jesús los discípulos y le preguntaron: ¿por qué les hablas en parábolas? Él les contestó: a vosotros se os ha concedido conocer los secretos del reino de los cielos y a ellos no. Porque al que tiene se le dará y tendrá de sobra, y al que no tiene se le quitará hasta lo que tiene. Por eso les hablo en parábolas, porque miran sin ver y escuchan sin oír ni entender. Así se cumplirá en ellos la profecía de Isaías. Oiréis con los oídos sin entender, miraréis con los ojos sin ver, porque está embotado el corazón de este pueblo, son duros de oído, han cerrado los ojos para no ver con los ojos, ni oír con los oídos, ni entender con el corazón, ni convertirse para que yo los cure. Dichosos vuestros ojos porque ven y vuestros oídos porque oyen. Os aseguro que muchos profetas y justos desearon ver lo que veis vosotros y no lo vieron, y oír lo que oís y no lo oyeron. Palabra del Señor. Oh Dios, que muestras la luz de tu verdad a los que andan extraviados, para que puedan volver al buen camino. Concede a todos los cristianos rechazar lo que es indigno de este nombre y cumplir cuanto en él se significa. Por nuestro Señor. El gran anuncio de Jesús, lo que Él originalmente salió a anunciar, fue un tal reino de Dios. Un reino de Dios que era muy distinto de lo que se imaginaban los israelitas, los judíos, que era el reino de Dios. Los judíos estaban esperando un líder político que tuviera poder y ejército para acabar con los enemigos. Estaban imaginándose un rey celestial que tuviera unas milicias celestiales para cortar la cabeza de los enemigos. Y resultó que apareció un rey de bondad, de misericordia, manso y humilde de corazón, y ellos no podían entender nada. Manso, humilde de corazón, misericordioso, amoroso, que le hizo milagros a un centurión, que le hizo milagros a los samaritanos, que estuvo con los enemigos del pueblo y que a todos los atendió con la misma ternura y el mismo amor. Y predicó un tal reino de Dios que era totalmente distinto. El reinado de Dios para Jesús consiste en que hay alguien, un Dios supremo, que vive al interior de todos los seres humanos. Jesús tenía eso clarísimo en su mente. Y ese Dios interior que vivía en el corazón, que vive en el corazón de todos los seres humanos, es capaz de hacer maravillas. Ya lo veremos.
Señor, en el silencio de este día que nace, vengo a pedirte paz, sabiduría y fuerza. Hoy quiero mirar el mundo con ojos llenos de amor, ser paciente, comprensivo, suave y bueno, ver detrás de las apariencias a tus hijos como los ves tú mismo, para así poder apreciar la bondad de cada uno. Cierra mis oídos a toda murmuración, guarda mi lengua de toda maledicencia, que solo los pensamientos que bendigan permanezcan en mí. Quiero ser tan bien intencionado y justo que todos los que se acerquen a mí sientan tu presencia. Revísteme de tu bondad, Señor, y haz que durante este día yo te refleje. Todo eso viene del segundo Isaías, un texto muy leído en la época de Jesús. Ya me han oído hablar de esto. El segundo Isaías, por allá, por el capítulo 57, 58, habla de un término, la palabra de Dios. Y dice que la palabra de Dios es como el rocío que cae del cielo y que no cae simplemente porque sí, sino que cae y fecunda la tierra y da fruto, fruto que florece, fruto que llena de verdura, de verdor y de hermosura la tierra. Y él dice que así es la palabra de Dios, que no vuelve a él vacía, sino que baja y produce vida. Por lo tanto, palabra de Dios en el segundo Isaías significa Dios creador. Dios creador que resucita y hace germinar la vida. Pues bien, con base en esto, Jesús empezó a sentir que el Dios que vivía en su corazón también vivía en el corazón de todos los seres humanos, todos, absolutamente todos. Él entendió eso. El mismo Padre que está en mi corazón está en el corazón de todos. Y además, ese Padre es creador. Ese Padre llega al corazón humano y comienza a producir vida en el interior del corazón humano. Y la presencia de Dios en el corazón es como el rocío que baja de lo alto y que hace que dentro de ese ser humano empiecen a florecer y a desarrollarse virtudes, criaturas, vida en abundancia, transformación interior. Dios creador está al interior de la criatura y hace florecer dentro de la criatura todo. Eso es reino de Dios, que ese Dios creador que hace germinar la tierra, lo tenemos por dentro y que comienza a transformar mi corazón y a hacer germinar todo en mí, y yo me convierto como en un huerto donde toda mi vida comienza a florecer. Dios empieza a poner a producir todo mi ser y hace que yo empiece a desarrollar otros sentimientos, otras actitudes, un amor tremendo, y que yo transforme la sociedad y que yo transforme mi familia. Es entonces reino de Dios, es soberanía de Dios, Dios invadiéndome para que todo yo lleno de Dios transforme la sociedad. Reino de Dios es un ser humano llenito de Dios, reinando, gobernándolo, haciéndolo caminar, hablar, reír, cantar. Y todos un mundo de seres humanos, cada uno llenito, rebosado de Dios, y Dios haciéndolo cantar, reír, hablar, entregarse, y otro ser humano allí y lleno de Dios cantando, viviendo, entregándose, y una multitud de seres humanos, cada uno repleto, 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 repleto de Dios. ¿Ustedes se imaginan lo que es eso? Eso cambia el mundo. Eso es el reino de Dios. Si eso es el reino de Dios, ¿por qué llamó Jesús a unos discípulos para que vivieran con Él? Para que lo vieran a Él, para que compartieran unos con otros. Y en el compartir de la vida,
en el volverse un solo corazón, como una comunidad de amigos que se aman, que se entregan y se ayuden. Allí, en esa comunión de vidas, se produjera el reino de Dios. Cada uno de esos hombres, discípulos, apóstoles, lleno y rebosado de Dios, fuera capaz de entregarse y el uno al otro, entregándose, amándose, ayudándose, sirviéndose. ¿Por qué hizo eso? Porque ese mundo de apóstoles viviendo y entregándose unos a otros, allí empezaría a producirse naturalmente, entre ellos, el reino de Dios. Por eso los llamó, por eso se quedó con ellos. Señor, haz lo mismo con nosotros. Ayúdanos a rebosarnos de ti y empújanos desde adentro para que nos amemos unos a otros. Y en la medida en que nos estemos amando, ayudando, sirviéndonos unos a otros, se haga presente el reino de Dios. Dios te bendiga, en el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo.